cariño ideal se convirtió en realidad con el emblema de una dulce idealidad. Ojos de estrella, cuerpo de palma, llena mi pecho de un encanto tropical y embarga mi alma de dulzura sin igual. Estás escuchando Un Tinto Político con Higinio Mosquera Lozano. Eres símbolo de dulce aparición. Además de ser... Estás escuchando Un Tinto Político con Higinio Mosquera Lozano. Buenos días a toda la gente que nos ha esperado pacientemente. El doctor Víctor Copete se nos tomó media hora, José. Pero bueno, ese es parte de los gajes del periodismo y de este oficio. Vamos a iniciar hoy con José Mosquera. Este programa, este ciclo, es la primera entrevista que hacemos en el 2018. La última entrevista del 2017 fue con la lista de Cambio Radical, la doctora Melania Valois, el doctor Eduardito Torres y el doctor Delsin Bejarano. Vamos a continuar con estos periplos de escrutamiento de las agendas legislativas que aspiran a proponer los candidatos a esta corporación del Congreso de la República en el próximo periodo que inicia el 20 de julio. Y vamos a hacer una entrevista con una persona importante también, la vamos a hacer el día miércoles. Vamos a traer a Leiva, este joven que trabaja el tema de Bojayá, de las víctimas de Bojayá. Palacios, Neymar Palacios, un sobrino mío, un nieto de Macario Asprilla, de mi tío Macario que vivía en Pogue. Vamos a hacer todo este trabajo, demostrar también ese tema de Bojayá para que la gente tenga el conocimiento. Pero vamos a arrancar con José, que es lo que tenemos hoy, para mostrarle a la opinión pública. Estamos haciendo, exponiendo los referentes chocuanos en las diferentes áreas en las cuales interactúan para que la gente vaya teniendo referencia de los referentes y vaya teniendo hilos históricos conducentes a no repetir esa historia negativa de la cual nos quejamos tantas veces, pero no ayudamos a corregir. Entonces vamos a trabajar ese tema. Estoy escribiendo la historia del Movimiento Liberal Popular. Pues estamos haciendo unas entregas en Facebook que la vamos luego a convertir en un libro. Hay que agregarle hay mucho valor agregado que falta para construir ese libro. Estamos en la narrativa de los hechos. Luego viene un capítulo específico y especial sobre Ramón Lozano y su muerte, su fallecimiento, toda su historia. Jorge Tadeo Lozano con su historia, Leopoldino Machado con su historia, Reyes Murillo con su historia. Luego viene un capítulo que tiene que ver con los liderazgos que se ejercieron al interior del movimiento, con un análisis investigativo relacionado con los anales del Congreso, qué hicieron en el Congreso, qué proyectos presentaron, qué proyectos fueron aprobados, qué proyectos no fueron aprobados, para que vaya quedando de todos modos una información que permita que los nuevos parlamentarios puedan recabar en los proyectos aprobados o retomar los proyectos no aprobados para buscar medidas que solucionen muchos y paleen mucho la problemática que tiene el departamento del Chocó. Y finalmente viene un capítulo que tiene que ver con todas las estadísticas electorales, desde que arranca el libro hasta hoy, hasta que lo terminemos, donde vamos a ver reflejados los guarismos electorales de los movimientos políticos, todos sectores por sectores,
con una expresión viva de tipo electoral que identifique a la gente con su pasado, pero que lo lleve a interpretar qué tipo de comportamiento electoral puede haber ocurrido. Vamos a hablar de municipios hegemónicos, tanto liberales como conservadores, de participación de la mujer y participar después del plebiscito del 57, bueno. Sí. Vamos a hablar también de todo el tema que tiene que ver con la participación de los jóvenes. Vamos a hacer un análisis de participación de los jóvenes para ir a hacer una actividad, vamos a hacer una actividad comparativa de la expresión, porque el análisis electoral no se puede hacer totalmente año por año, sino que tiene que ser año por año, pero relacionado con los cambios. Porque, por ejemplo, hasta el Frente Nacional hay un análisis, después del Frente Nacional viene otro análisis, después de que aparece la gran reforma electoral que culmina con la de Uribe, hay otro análisis hasta el día de hoy. Pero vamos a iniciar, José. Vamos a hablar de todo este tema investigativo, de todo lo que usted ha hecho, de todo lo que usted ha trabajado en la prensa, de todo lo que usted ha trabajado desde que inició su periplo de vida periodística y como escritor. Vamos a hablar del tema internacional. Adéntrenos a nosotros en todo ese tema internacional. Gracias, Ingenio. Sí, yo como periodista me inicié aquí en Presente, el periódico de Padre Gaitán, y paso a paso fui creciendo en el ámbito de los medios de comunicación, y hoy en día me dedico más a escribir sobre temas internacionales que de temas domésticos. Yo tengo un libro que próximamente va a salir, que se llama La Geopolítica Mundial en Blanco y Negro, que son todos los artículos de análisis que yo he escrito sobre África, sobre el Medio Oriente, sobre Estados Unidos, sobre todos los conflictos de Europa y sobre todo los conflictos del Asia-Pacífico. Y en estos momentos estoy escribiendo artículos especiales para El Tiempo sobre temas internacionales. Arrancamos con los conflictos de Zimbabue y la semana pasada escribí un artículo especial sobre Liberia y la llegada de un futbolista como presidente de Liberia. Y más que todo estoy centrado en los temas internacionales y los temas del hemisferio. Y háblenos un poquito de toda esa investigación étnica, de la participación del negro en todo este proceso de esclavitud, de traído aquí de América más que todo, porque hay un libro de Ramón Lozano que se llama Dimensión Universal del Negro, y Ramón plantea ahí cómo vino el negro, de dónde Lo que venía. pasa es que hace como 2 meses hice un análisis sobre un libro que se llama Ser esclavo en África y ser esclavo en América. La gente tiene una concepción de la historia todavía muy oficial. Y los nuevos enfoques históricos sobre el tema de la esclavitud en el mundo han revisado muchos temas. Muchos de los esclavos que vinieron a América ya habían sido esclavos en los reinos africanos. La esclavitud ya existía en África. No fue que los africanos fueron víctimas del avasallamiento de Europa. Los africanos fueron parte integral de la trata. Yo tengo un libro que todavía lo estoy cocinando que se llama La otra cara de la esclavitud, donde abordo ese tema desde el mundo antiguo, porque nuestros coterráneos piensan que la esclavitud nace con el negro y la esclavitud nació en el mundo antiguo. La esclavitud ha tenido muchas etapas. Ahora mismo en el África se está observando nuevos tipos de esclavitud. Entonces, es un tema muy apasionante porque la gente se ha quedado con la visión que el africano fue avasallado por el europeo, pero el africano fue parte determinante del tema de la esclavitud. Es muy interesante abrir unos nuevos debates sobre eso. Qué interesante. El negro realmente
acá americano, sobre todo el negro que vino a Colombia, ¿de qué provincia africana venía? Eso no se sabe, porque es que la esclavitud del negro de África tuvo que ver mucho con el expansionismo del Islam en el norte de África y la arabización del norte de África, que fueron los primeros, los árabes llevaron muchos esclavos a España, a Portugal. Hay datos que dicen que en la Edad Media la mitad de la población de Portugal ya era población esclava africana. Todos ha venido existiendo revisionismo histórico sobre eso, que es muy bueno que la gente conozca esos nuevos estudios, esos nuevos enfoques de la historia, para que no siga repitiendo, pensando que el hombre americano es producto de la confluencia de un mestizaje, América, del europeo, el indio y el africano, y de muchas influencias del mundo árabe, del mundo musulmán. Entonces, toda esa confluencia, por eso la historia de Liberia es muy interesante, porque Liberia la fundaron esclavos llevados de Estados Unidos, pensando que iban a conseguir allá sus raíces, y consiguieron fue otro mundo. E idearon un país a la semejanza norteamericana y esclavizaron a los nativos. La historia de Liberia, estudiar la historia de Liberia y la historia de Sierra Leona es muy interesante para entender que mucha de la gente que vive soñando que va a conseguir en África las raíces nuestras es muy diferente, porque el África, cada día el África es más musulmana, el África subsahariana, porque el África norte, lo que se llama la África blanca, el África blanca ha sido musulmana, en gran parte. Y el África subsahariana, todos los conflictos que tú ves en Nigeria o en Ghana, en el mismo Angola, obedece a eso, en el mismo Sudán. Sudán fue producto de la división de Sudán, fue producto de esa lucha entre el mundo musulmán y el mundo cristiano en África. El sur siempre había sido cristiano y el norte musulmán, y el norte tenía la hegemonía y nunca pudo someter al sur. Entonces ahí fue que Estados Unidos, con apoyo de Estados Unidos y China, crean un país en el sur de Sudán, por las guerras religiosas que existían, porque nunca el norte pudo someter al sur. Lo mismo pasa con Boko Haram y toda la guerra que existe en Nigeria, en Costa de Marfil, porque tratan de imponer el Islam que está en crecimiento, sobre todo el Islam sunita, que es el Islam que domina casi el mundo musulmán, y que es el que domina prácticamente en parte de África, es esa guerra. La guerra en Nigeria obedece a eso, enfrentamiento entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, y Boko Haram es producto de eso. Entonces, nosotros venimos de África, o sea, nuestros ancestros. Yo no diría que todos, nosotros tenemos dos tipos de ancestros, porque nosotros somos producto de un mestizaje. Tenemos un ancestro africano, tenemos un ancestro español y tenemos un ancestro indígena. Y más que todo español, nosotros los de aquí de Colombia. Hablemos de ese ancestro africano. ¿Cuáles eran las religiones que se imponían en ese momento y qué creencias sobre un ser superior tenían los africanos? Los africanos, había muchas religiones animistas en África, porque es que cuando la gente habla de África, habla como un todo. Y dentro del África, que son 54 países, hay muchas diferencias. No es lo mismo el África occidental que el África oriental. No es lo mismo el África central que el África del sur, porque tuvieron dinámica, y en el mismo África, las mismas guerras al interior de África han generado un mestizaje étnico en el mismo África. Y lo que te decía, África cada día es más musulmana, con concesiones muy distintas al mundo cristiano, producto de la colonización. ¿Sí? Entonces, si tú miras, en las mismas guerras, los mismos desplazamientos
se han creado etnias que son etnias superficiales, etnias creadas a partir de la concesión europea. Por decir algo, en Ruanda, los Tutsis y los Hutus fueron creación de los belgas, fueron creaciones de los europeos. Y ahora se crean etnias basadas en muchas cosas políticas, porque el problema de África es que el poder étnico es superior al poder político, tiene más prelación el asunto étnico que los asuntos de los partidos políticos. Entonces, por decir algo, allá son muy fuertes, digamos, por ejemplo, en Liberia, el partido del presidente electo John Wall es un partido basado en su etnia, y así se forman muchos partidos en muchos países africanos. Entonces, esa teoría que de la madre patria, eso tiene mucho de largo y de ancho. Es muy difícil predecir eso. Es que a mí me preocupa, José, me preocupa de que nos hemos quedado simplemente hablando de nuestra herencia africana. Y entonces nos estamos dejando llevar al rincón de la discriminación por ser negros. Solamente. Nosotros somos un mestizaje, doctor Clímaco Maturana. Somos un mestizaje con herencia española, con abuelos españoles. Y con herencia indígena. Y con herencia indígena. El libro de Emilio Yunes, porque somos así. Si la gente lee el libro del genetista Emilio Yunes, se da cuenta de la composición genética del hombre colombiano. No hay un hombre colombiano puro que diga que yo soy blanco, ni que yo soy indígena, ni que yo soy negro. Todos tenemos genes de todas las razas. De la etnia, perdón. Hay un libro de Fernando Ortiz, cubano, que desmitifica todas esas teorías. Yo creo que es el mejor libro que yo me he podido leer, sobre todo el engaño, se titula El engaño de la raza, que la gente lo debe leer. Y allí consigna cómo fue la creación de todo el racismo por la Europa del siglo XIX, cómo se vino creando eso. Ahora hay un nuevo tipo de racismo que surge a partir del surgimiento de los movimientos negros. Lo que se llaman las acciones afirmativas. Muy peligroso, porque aterrizando en el caso de Chocó, eso ha fracturado la sociedad chocana. Parte del producto de la debacle del Chocó, parte de esa teoría, enarbolada a partir de 1930 por Diego Luis Córdoba. Rompió la unidad chocuanista que había creado a partir de los años 20 y 10 del siglo XX. La herencia de todo lo que la constitución chocuanista, de la lucha de la constitución chocuanista que venía del siglo XIX. Cuando asciende Diego Luis con su política racialista, ojo, que la gente confunde racismo con racialismo. Racialismo es la utilización del tema étnico en la política. Entonces, eso fracturó la sociedad chocuana y las consecuencias las estamos viviendo hoy en el atraso del Chocó. Porque el Chocó en los años 10 y los años 20, su desarrollo era equiparable a cualquier región del país, el eje cafetero y de muchos departamentos del centro. Después de la crisis de los años, de la crisis de 1929, y toda esa política racialista de Diego Luis ha tenido muchas consecuencias en el atraso del Chocó. Y el manejo que se le está dando al movimiento negro, como tal, también está fracturando mucho la sociedad chocana. La reivindicación en lugar de potenciar la unidad chocuanista está generando más división en el interior del Chocó. Bueno, ¿y por qué seguimos insistiendo en esa diáspora negra solamente? ¿Por qué los negros también no le decimos al país
porque la mayoría de nosotros no somos negros puros, somos mestizos, somos mulatos, gente muy mezclada. ¿Por qué no le decimos al país que no solo nos tiene una deuda histórica construida con nuestros antepasados africanos y nuestros antepasados indígenas, sino que nosotros también hacemos parte de la sociedad colombiana, porque Es que tenemos herencia mestiza? Ingenio, la gran concepción que yo critico es que el negro somos parte de América. Nos tenemos que sentir orgullosos de América y orgullosos de ser colombianos. Nosotros tenemos los mismos derechos que tiene cualquier mestizo. Lo que pasa es que nosotros mismos tenemos que ser arquitectos de nuestro destino. No es Bogotá, ni Medellín, ni Cali que nos va a desarrollar. Somos nosotros que tenemos que tener su visión de región y diseñar nuestras políticas y nuestros instrumentos de buen gobierno. El problema es que el negro se ha creído que no es parte del Estado colombiano y que el Estado es Bogotá, porque nosotros tenemos una visión centralista. Y esa visión centralista del Chocó obedece a que hemos estado rodeados de departamentos que nos han querido desmembrar. Entonces el chocuano, desde el grito de independencia, el chocuano se creó una concepción centralista. Porque cuando Antioquia quiso anexarse al Chocó y Cartagena se quiso anexar al Chocó y Panamá se quiso anexar al Chocó, los chocuanos se acogieron a Cundinamarca. Una manera de frenar la desmembración de su territorio, porque el Chocó aspiraba a ser uno de los estados dentro de Colombia. El Chocó fue de las provincias fundadoras del Estado colombiano. Se sentó en el Congreso de Angostura. Entonces los chocuanos, al observar la voracidad de los departamentos vecinos, de las provincias vecinas, el Chocó se acogió a Cundinamarca para protegerse, para que no fuera desmembrado. Y desde ahí el chocuano creó una concepción centralista. Es una concepción creada a partir de allí. Entonces el chocuano piensa que Bogotá le va a resolver los problemas regionales. Porque tenemos una mentalidad de dependencia. Paternalista. Paternalista, eso es cierto. Y esa condición paternalista nos la ha introyectado la politiquería. Porque nos volvieron clientela. Clientelista. El Chocó se anexa con Dinamarca para protegerse y después se anexa al Cauca. Son los líderes chocuanos que se anexan al Cauca para protegerse de la voracidad de los vecinos. Pero a partir de 1830 los chocuanos luchan para ser independientes de Cauca y definen toda una política de autonomía y de sentido chocuanista, y se crea, y es la que va a desembocar para que Chocó sea intendencia, y se crea una clase política. Desde el siglo XIX hay una clase política en Chocó, que es la clase política que es controlada por Conto y los mayarinos. La gente piensa que los mayarinos no tenían incidencia en la política de Chocó, porque ya vivían en Cali, ¿no? Los mayarinos tenían mucha incidencia en la política de Chocó. Y ellos querían que el Chocó fuera autónomo. Y entonces se crea todo un concepto de chocuanista, que es el concepto que viene a la lucha para que Chocó sea intendencia y después para que Chocó sea departamento. Entonces, ese concepto chocuanista es el que se rompe cuando asciende Diego Luis. Es que ahí hay unas consecuencias políticas gravísimas para el Chocó. Tú sabes que la hegemonía conservadora comienza en 1886 y termina en 1930. Con la Constitución. Con la Constitución del 86. Y a partir de 1930 arranca la hegemonía liberal, porque Chocó fue un fuerte del Partido Liberal. Y cuando arranca el ascenso del 30, ahí es que ascienden los primeros negros a la política. Y asciende dentro del Partido Liberal, asciende Arriaga y asciende Diego y ascienden los conservadores como Valois Mosquera Garcés, ahí es que ascienden a la política colombiana. Y ahí es que Diego, con la política racialista, fractura ese proceso que venía de los años atrás y fractura la sociedad chocuana entre blancos y negros. Entonces, al fracturar la política, la sociedad,
ya esa visión que tenían de desarrollo, que venían construyendo, mira que hacia 1910 y 1920 se hablaba, Reinaldo Valencia hablaba del interés de crear un puerto en Vallesolano porque tenían que negociar con la raza amarilla, con China y Japón, porque allá está el futuro del mundo. Cuando nadie hablaba de la era del Pacífico, allá esa sociedad chocuana, había gente tan avanzada que hablaba del interés que la China iba a ser el futuro del mundo. Eso lo hablaban ellos. Bueno, ¿qué impacto causa el acuerdo Bárcenas-Guerra que crea a Panamá, que separa a Panamá de Colombia cuando Panamá era una región ligada al Chocó? ¿Qué impacto puede haber causado todo ese fenómeno en la construcción de una ideología republicana, de una concepción nacionalista del Estado Nacional con relación al Chocó, que era intendencia, Andrés? Es que cuando se separa Panamá, Panamá se separa después de la guerra de 2000 días. El temor que había en Colombia, por eso fue que el Chocó es intendencia, porque el temor que había en Colombia era que el Cauca se volviera a separar de Colombia como se había separado en 1930 y se había anexado al Ecuador. Y el temor era que el Cauca se separara de Colombia, porque Cauca y Antioquia habían producido 5 guerras civiles en Colombia. Entonces había que crear un ente. Con el general Mascachocha. Sí, Cipriano Mosquera. Había que crear un ente en el Chocó para evitar que Colombia perdiera la franja territorial donde se podía construir un canal interoceánico. Entonces, el Chocó es producto, la autonomía del Chocó es producto de las luchas internacionales por el robo de Panamá por parte de los Estados Unidos. Y se crea toda una conciencia chocuanista porque estaban divididos. Unos que querían que se anexáramos a Panamá y otros que quedáramos en Colombia. Y allí la frontera se viene a definir es cuando los indios cunas no definen qué hacen Colombia. Los indios cunas definen qué hacen Panamá. Entonces ahí es que el Darién, venimos a un tema que tocó ahora Mario Cerrato, el Darién se divide, queda entre el Darién panameño y el Darién colombiano. Que además en esa época era todo el Darién chocuano. Todo era Darién chocuano, porque todo lo que es Urabá antioqueño pertenecía al Chocó. Por eso, ahora que hay paro en Urabá, se debe pensar en creación del departamento del Darién. Obviamente que al crear el departamento del Darién vamos a perder un guía. Vamos a perder Río Sucio. No. A Bojayá, desde Bojayá, porque de Bojayá para abajo, Carmen de Darién, ese es el Gran Darién y todo el Urabá chocuano, que tiene unas características muy diferentes al sur del Chocó y muy diferente a Antioquia. Entonces, no es el departamento de Urabá que se debe plantear, sino el departamento del Darién, porque ese es el rescate de la historia de lo que es el mítico gran región del Darién, del centro mundial. La conquista de América partió del Darién, lo que es Colombia, para todo México y el Perú. Incluso la palabra Perú, el nombre del Perú, obedece a una tribu del Baudó que se llama Virú. De ahí proviene el nombre de Perú. Entonces, lo que se debe crear es el departamento del Darién. Porque tienen unas continuidades geográficas. Creando el departamento del Darién se acaban los conflictos de límite. Y una cultura propia. Una cultura propia. Creando el departamento del Darién se acaba con el conflicto de límite entre Antioquia y Chocó. Porque es que toda esa región tiene unas características únicas en Colombia. ¿Por qué no crear la República del Pacífico y del Darién? Porque la República del Pacífico es más compleja de Ingenio por una razón sencilla. El sur del Pacífico y el centro es muy diferente al norte. La concepción del hombre del norte, que somos nosotros los chocuanos, es muy diferente a la concepción del hombre de Buenaventura y del hombre del sur. Entonces, cuando no existe un hilo conductor como cuando se habla desde Córdoba al Cesar, no hay una unidad cultural como tal. En eso sí tenemos una diferencia. Las diferencias culturales, precisamente una nación en una mistura cultural. Y una nación no representa una unidad cultural total.
Esa mixtura cultural es la que enriquece la nación. Por eso, para ser nación tiene que tener mixtura cultural y tiene que tener todas unas condiciones geográficas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, culturales diversas. Eso es lo que implica la concepción de nación. Yo creo que no había inconveniente en crear una república del Pacífico que incluya a toda la cultura del Darién chocuano, ¿no? Por eso se llama chocó biogeográfico, una concesión de un chocó biogeográfico que nos lleve a desarrollar nuestro propio país con nuestras propias ideas, con nuestra propia cultura, con nuestros propios recursos naturales, porque nosotros tenemos recursos ingentes. José. Es que ahí viene un gran debate que se necesita darse en el país. ¿Qué se necesita para crear una nación? No. Se necesita la cultura, o sea, Sí. una variedad cultural. Se necesita un territorio. Se necesita que ese territorio tenga una capacidad económica para desarrollar esa nación. Y se necesita también los límites. No. Y nosotros tenemos todas esas Mi condiciones. tesis en Colombia es que Colombia hay que repensarla, no crear más república. Colombia hay que repensarla. El país, y eso se lo propuse yo a la Bueno, pero si candidata. no nos quieren los colombianos. No, el país hay que repensarlo, porque el país tiene la misma división política del siglo XIX. Y esa división política del país es que no ha permitido que el país se desarrolle. El país se ha desarrollado en la parte andina. Somos una economía mediterránea. El país hay que repensarlo para que tenga una economía más abierta al mundo. ¿Por qué? Por decir algo, la región del Darién tiene unas características que permite crear un departamento del Darién, como crear el departamento del Magdalena Medio en sus continuidades. Puerto Berrío no tiene nada que ver en Antioquia, ni Barranca tiene que ver en Santander, ni nada de eso, ni La Dorada en Caldas. Tienen unas culturas que permiten crear y planificar el país diferente. Lo mismo la Amazonía y la Orinoquía. Colombia tiene una economía mediterránea que no es competitiva, ¿sí? Entonces, la concesión que tiene la gente de los puertos hoy no es la concesión de los puertos del futuro. Los países desarrollados tienen sus industrias en las costas. Por eso, puertos como Buenaventura, ya esos puertos en el mundo están mandados a recoger. Porque hoy en día los países tienen las zonas industriales en las costas para ser competitivos. Entonces, Sí, para que el mercado no sea tan costoso. porque mira, tú produces el algodón en el Cesar y coges y llevas el algodón a Medellín. Produce las telas de Medellín, después las lleva al Cesar y las lleva a exportar. Eso lleva los costos. Lleva los costos. Y deprecia además la mercancía. La manipulación de la Para poder planificar al país, se requiere tener una nueva división política del país. Pero mire que usted me está dando a mí la razón. Mire que me está dando la razón. ¿Para qué insistir en un país que no nos quiere? El primer tema. Los maestros, ¿qué hacemos los maestros? Ponemos el problema. Y ese problema tiene unas aristas, y esas aristas hay que solucionarlas. Escúcheme. ¿Para qué insistir usted acaba de decir, un país andino con una economía andina costosa, onerosa, difícil? Porque la mayoría de las materias primas se extraen de las regiones y se transforman en las capitales. O sea, no hay un valor agregado que lleve ingreso per cápita a esas regiones, que mejore su condición de vida. Los chocuanos tenemos unas condiciones naturales para poder exportar, porque tenemos la mayor porción de tierra en el Pacífico y somos Atlántico. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos plantearle al mundo con la gente del Pacífico y con la gente del Darién antioqueño? ¿Por qué no coger a la gente del Darién antioqueño y a la gente del Pacífico y sentarlo con nosotros los chocuanos a planificar una república independiente? Escúcheme, una república independiente que nos permita a nosotros aprovechar esa posición geográfica excepcional y esa posición medioambiental excepcional con todos sus componentes misteriosos y exóticos, y plantear una república y decirle a Colombia, bueno, aquí tienen
puertos, aquí porque vamos a hablar del tema de los puertos. Usted me dijo ahora una cosa que a mí me llena de satisfacción, porque a mí, cuando yo aspiré a ser gobernador de Chocó, que planteé el tema de la carretera panamericana y planteé en ese mismo proyecto, planteaba no el puerto de Tribugá, porque a mí me parece que el puerto de Tribugá no es de aguas profundas, es el puerto de Vallasolano. Y planteaba un puerto arriba en los lados de Jurado, entre Jurado y Acandí, que permitiera que pudiéramos movernos. Bahía Aguacates, que permitiera que pudiéramos movernos también con exportaciones del Atlántico, porque el Darién chocuano tiene un puerto en apartado casi, ¿no? Turbo apartado, que no es de aguas profundas tampoco. Es que Bahía Aguacates sí es de aguas profundas. Permítame que termino la idea. Entonces, usted me está dando la razón cuando me lleva a entender la concesión que no puede haber exportación, ni negocio, ni mercado si no existen vías de comunicación. Es el primer elemento fundamental para el desarrollo de los recursos naturales de una región. Y segundo, me da la razón cuando usted me expresa en privado que es que ya los grandes puertos y desarrollos de aeropuertos y de todos estos elementos que se convierten en necesarios para la exportación, no los hace el Estado, los hace la inversión privada, mediante concesiones, en la cual hay que declarar zonas de utilidad pública esas regiones, que es el problema que tenemos en el Chocó, y en eso estamos de acuerdo. No se puede hacer el puerto de Tribugá si no se declara zona de utilidad pública, no solo la región donde se va a explotar, sino la aledaña por donde van a pasar las vías, para evitar problemas con las comunidades que a veces no entienden el tema del desarrollo. ¿Por qué insistir en un país andino que nos quiere imponer unas condiciones andinas, pero que a la vez nos mantiene no secuestrados, sino esclavizados económicamente? Es que ahí viene una cosa ingenua. Lo primero, la primera etapa que debemos hacer para pensar en ser república, es pensar en ser un departamento bien administrado y con una visión de desarrollo. Y ahí es que tenemos falencia. Tenemos falencia no económica, sino de recursos humanos. El problema nuestro es de recursos humanos y de visión de desarrollo. Tú no puedes pensar ser república si tú no tienes capacidad de administrar un departamento y un municipio. Si tú lees el último informe de Planación Nacional de desempeño de los municipios de Chocó, todos se rajaron. Si tú no tienes un recurso, ¿cómo vas a manejar una república? Tú tienes que formar un recurso humano y tener una visión de desarrollo. Si no, tú no tienes una visión de desarrollo, ¿para dónde va el mundo? Tú no desarrollas una república. Los panameños no tienen ese recurso humano capacitado. Porque Panamá fue y hoy hay una república mejor que Colombia. Panamá fue una república que era en Wall Street. Es que esa es la diferencia. Panamá fue una república creada por los inversionistas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero para el Chocó, ese departamento duramos 117 años. Para ese departamento. Para una república. Pero porque somos negros, porque hay discriminación. No. El problema porque la región es apetecible. Sí existe discriminación, pero nosotros tenemos que tener una visión ingenua. Y ahí viene, y regresamos a los años 10 y 20. Cuando los chocuanos para ser departamento se prepararon. Es que el Chocó no fue departamento como la gente que piensa que fue soplando botella. Prepararon una clase dirigente, que fue la clase dirigente que se escogió en el 30. Y todos esos llegaron a ser ministros. ¿Por qué llegaron a ser ministros? Porque los prepararon. Y el plan económico. Mira, el Chocó llegó a ser el primer productor de cacao del país. Porque hubo un plan agrícola, un plan económico, donde introdujeron el cultivo del arroz, la piña, la caña de azúcar. Ingenio. Pues por eso. El de Sautatá. Porque fue planificado. Para ser departamento, por eso yo soy muy crítico de Diego Luis, porque esa planificación que se venía se rompió con Diego Luis. Y la generación que preparó esa clase dirigente fue la generación que llegaron a ser los hombres más importantes del Chocó del siglo XX. Para vos formar una república tenés que formar una clase dirigente y una clase empresarial. Porque tenés que prepararte para controlar. Por ejemplo, tú vas a construir,
el puerto de Triguá se va a construir, pero tú tienes que preparar una clase para que administre ese puerto. Y a una sociedad para que Y una entienda. sociedad para que entienda eso. Nosotros no estamos haciendo esa tarea, porque es que la gente hoy tiene la concepción que el puerto de Triguá lo va a construir el Estado. Los puertos ya no los construye el Estado. Sí, Oye, es la empresa privada. cuando yo trabajé con la Cámara de Comercio, estuvimos mirando los complejos portuarios del Callao en el Perú y estuvimos mirando en el sur de México. Mira, los puertos hoy en día, hay un monopolio que quien controla los barcos, controla los puertos y controla la mercancía. Los que están operando el canal de Panamá, que son firmas chinas, son los que están controlando toda la mercancía que se mueve después del sur de México y en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, eso que la gente piensa, sin declarar de utilidad pública, la zona de Nuquí, y con unas condiciones legislativas que permitan, que como la ley 70 no permita el acceso a la tierra, a los externos, que permita que esa zona industrial, alrededor del puerto se cree una zona industrial que es lo que va a generar riqueza para el Chocó. Sí. ¿Sí? Ingresos. El valle vive del puerto de Buenaventura. Sí, mejora el ingreso per cápita. Sí. Y Buenaventura, lo que pasa es que la gente no entiende. Buenaventura, lo que pasa es que la corrupción de Buenaventura se roba la plata del puerto. Porque Buenaventura tiene el 15% de acciones en la sociedad portuaria, más los impuestos. Es que el problema es de debilidad administrativa e institucional. Porque los negros, y tenemos que decirlo con todo el dolor del alma, nos hemos escudado en el timo, en el color de la piel para decir que nos están discriminando. Mire, la bonanza de las regalías en el Chocó fueron dilapidadas porque no hay una concesión de región. Las regalías se están dando en proyecticos. Si nosotros hubiéramos tenido una visión clara, habíamos negociado para que esa plata se invirtiera en romper las vías. ¿Sí? Es nuestro recurso humano que no está teniendo la visión de desarrollo regional. Cuando nosotros preparemos el recurso humano, el Chocó es otra cosa. El problema no es el racismo central, porque hay un racismo también a la inversa. El quindoseño discrimina al sanjuaneño, el sanjuaneño discrimina al quindoseño, discrimina al bogoseño y dicen que campesinos somos chochas. Entonces hay un problema de fondo que es de recursos humanos. Si nosotros sin recursos humanos, yo ahora miro un poco de candidatos que aspiran al Senado y a la Cámara. Tú no escuchas una propuesta a fondo. Ninguno. La mayoría que están aspirando al Senado están potenciando el liderazgo de los líderes de Antioquia. Los mismos que nos golpearon con Bajira lo están potenciando. Los mismos que dicen, además, los mismos que dicen que hay que votar por chocuanos y que están contra los paisas, no se unen para facilitarle a Hombre, ellos, están potenciando el liderazgo de líderes de Antioquia para más adelante. Y le digo una cosa de todos los partidos. Partido Verde. Yo no sé cuántos candidatos al Senado del Chocó hay. Si tú te pones a analizar, ellos van a contribuir a que no pierda el umbral, porque ninguno va a salir. Ellos pueden votar mucha caspa. Uno ya tiene mucha experiencia en eso. La mayoría no va a salir, pero sí contribuyen al umbral. Y cuando contribuyen al umbral, ¿a quién están fortaleciendo? La candidatura Fajardo. Y Fajardo, ¿dónde es? Paisa. Y después nos viene a golpear cuando tenga el liderazgo nacional. Sí, porque fue de los que tuvo contra Bajirá. Es que ahí está claro. Es los candidatos que están con Uribe. Entonces tú votas por un candidato chocuanista, pero está fortaleciendo al que tuvieron la máquina de guerra que acabó con el atrato. Y van a venirse contra nosotros los chocuanos porque vamos a fortalecer un candidato liderazgo. Contra el Chocó. Porque hay una cosa de Virginia de fondo. Mucha gente no sabe cómo funcionan los centros de poder del país y quiénes financian los partidos y quiénes están detrás de los partidos.
y muchos partidos son financiados por empresarios antioqueños. Y la gente no se da cuenta. Entonces se meten en un partido por esa Evolución Ciudadana. Entonces terminan con Uribe. Tenían en el bloque de Uribe. Y cuando Uribe vuelva a tener poder si gana, pues nos golpean. ¿Viene por Bajirá? Pues nos van a golpear, porque el problema es que los chocuanos no han entendido que Antioquia tiene una visión de los mares. Es que la visión de los mares de Antioquia no es una visión nueva. Nosotros estamos chocando es contra una visión que está construida hace más de 300 años. Contra una concesión de nación. Una concesión. De nación. No, una concesión de los mares. No, porque los países así tengan una concesión económica, ellos tienen una concesión regional de nación, de independencia. Por eso ellos hablan de Antioquia Federal. No, ellos no quieren independizarse. Ellos tienen una concesión de los mares. Y la concesión que ellos tienen de los mares, por eso ellos lucharon durante todo el siglo XIX para desmembrar Urabá Chocó. Porque ellos tienen una visión de tener dominio sobre los dos mares. Lo mismo Caldas. Esa visión de Caldas del puerto tributario no es gratuita, es la visión de Caldas de los mares. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a una doctrina. Lo que lo estamos enfrentando, entonces el gobernante o el líder antioqueño que llegue tiene esa doctrina. ¿Sí? Entonces ellos tienen una doctrina de dominar, tener salida a los dos mares por el Pacífico, y ellos sí están trabajando en el tema de Aguacate y en el tema de Tarena, porque ese puertico que está construyendo Lispera ahora, ese es un puerto pavelero, porque ellos son más desarrollados que Centroamérica. Entonces, ¿qué le apuesta Antioquia en el caso de, mira, sale más barato cuando se rompa el tapón del Darién, sale más barato embarcar la carga de Antioquia en Panamá que llevarla a Buenaventura. Ellos saben que ya se modernizó los puertos en Panamá. Y hay otra cosa que ellos saben, es que ya el canal interoceánico Atrato-Tuandó no es prioridad. ¿Por qué no es prioridad? Los Estados Unidos están modernizando sus trenes. Un barco pasa 7 horas para pasar de un lado a otro en el canal de Panamá. Los trenes rápidos que se están construyendo entre Brasil, Chile y Perú, en toda Centroamérica. ¿Qué es lo que mueven las mercancías en Europa? Sí, los trenes rápidos atraviesan el continente más rápido que pasa por el canal futuro, el canal Atrato-Tuandó. Ya empresarios como los chinos no están interesados en esas inversiones onerosas porque saben que a través de los ferrocarriles ellos pueden controlar los puertos y controlar las mercancías. Entonces, los antioqueños saben, porque ya tienen los cálculos, porque yo he participado en esos estudios y los conozco. Ellos tienen los cálculos que es más barato el llevar la carga a Ciudad de Panamá hacia el futuro del puerto de Colón que ya la Buenaventura. Ellos sí le jalan al puerto de Tribugá. ¿Por qué le jalan? Porque hay un estudio donde se reduce en 40 kilómetros o 60, si no me equivoco, el trayecto entre Medellín y Tribugá. Ellos le quieren restar, en eso sí ellos son estratégicos, importancia a Pereira y potencial a Quibdó en su concesión. Pero la concesión de ellos impulsar el desarrollo de Quibdó es porque quieren interés en el Darién y tienen interés en un recurso que los chocuanos no han detectado, que es la fuente de agua. Por ellos vinieron a operar el acueducto de Quibdó. Antioquia en su concesión, Antioquia quiere ser potencia en producción de energía y para eso necesitan los ríos del Chocó. Eso que ellos vinieron a operar a las aguas de Quibdó, eso no es gratuito. Eso es una concesión. Ellos quieren ser potencia en producción de madera y potencia en producción de energía. Por eso ellos no dejaron que vendieran a ISA. Porque ISA tiene el control de las torres de energía en América Latina. Y ellos con Ituango Pescadero le van a vender energía al sur de México. Desde el sur de México, pues Centroamérica. Por todo Centroamérica. O sea, pasarla por Panamá para llevarla a toda Centroamérica. Por eso.
O sea que también está, en eso está la concesión de la hidroeléctrica de Los Tilupos, que tiene capacidad para producir 700. Pero esa no es de ellos. Esa es nuestra. Ellos están construyendo 80 hidroeléctricas pequeñas. Entonces van a construir una por Vigía. Lo que está planteando Antioquia de las ciudades industriales, ahora con Bairá, es la concesión de poner la industria en los mares, cerca de los mares. Pero como la concesión hoy en día es muy diferente al puerto de Buenaventura, la concesión es tener ciudades industriales alrededor de los puertos, crear ciudades industriales cerca del mar. Por eso es que yo leí por ahí a alguien una periodista Acevedo que decía eso. Pero no es como ella lo concibe. No son ciudades no, son ciudades integrales. Esa es la concesión de ella. De ahí tu teoría de la nación del Pacífico, volviendo atrás, ahí es que administrar bien el departamento y volverlo un departamento modelo. Y ahí viene un tema álgido, ingenio, que el centro de toda esa transformación de Chocó es la universidad. Sin la universidad, esa transformación de esa república que ustedes, sin la universidad no funciona la transformación de Chocó. La clave de la transformación de Chocó está en la universidad de Chocó. Bueno, pues regresemos. Estamos en un panel abierto interesante. Vamos, antes de pasar a la siguiente etapa, vamos a unos registros comerciales y regresamos. Tanto pensar, tanto soñar, con el hallazgo de un cariño ideal, se convirtió en realidad, con el emblema de una duda. Regala tu teléfono, paga tus servicios, lo que necesites, lo encuentras en Gane. Cerca de tu casa, pregunta por Gane. Muchachos supergiros en un mismo lugar. No importa dónde estés, acércate a Gane. Gane, el chip. Unidos sí podemos construir un país mejor, donde los colombianos tengamos educación, fortaleciendo las instituciones, cero corrupción, para mejorar la inversión social, para mejorar la inversión social, porque es la solución. Juanamu, senador, por el Partido Verde, marca el 52, porque es la solución. Juanamu, senador, por el Partido Verde, marca el 52. Juanamu, marca el 52, el senador, en el tarjetón. Juanamu, por el Partido Verde, senador, es el senador. Juanamu, marca el 52, el senador, en el tarjetón. Juanamu, por el Partido Verde, senador, es el senador. Marca el 52 por el Partido Verde, porque es la solución. Juanamu, senador, por el Partido Verde, marcan el 52, porque es la solución. Juanamu, senador, por el Partido Verde, marcan el 52. Juanamu, marca el 52, el senador, en el tarjetón. Juanamu, por el Partido Verde, senador, es el senador. Juanamu, marca el 52, el senador, en el tarjetón. Juanamu, por
el sargento Partido Verde. En el 2017, haz tus sueños realidad. Llegó el tripletazo. Son oportunidades de ganar con la misma apuesta. Encuéntralo solo en los puntos Supergiros. El tripletazo. Fácil de jugar, fácil de ganar. Tanto pensar, tanto soñar, con el hallazgo de un cariño ideal. Estás escuchando Un Tinto Político con Higinio Mosquera Lozano. Vamos a entrar ahora en el tema más importante de esta entrevista con José, y es el tema de hablar del Chocó. Ya tenemos la idea de que, la teoría de que hay toda una concepción estructural del país con relación a la visión del Chocó, y no permiten que se cree una clase dirigente chocuana proba, honesta, transparente, y la contaminan con actos de corrupción desde el nivel nacional, con los recursos. Les dan recursos para que se los roben, y después a quien tienen que eliminar viene y se lo llevan preso. Entonces hay toda una concepción nacional, no solo del desarrollo, sino también de la eliminación del contrario en esa lucha de contrarios, porque nos consideran a nosotros, por un tema de discriminación, contrarios. Porque usted tiene razón, no solo debemos de recabar en la discriminación como un elemento que nos somete, sino que debemos de recabar en nuestro espíritu libertario, en nuestra condición de seres humanos, no negros, sino seres humanos, para exigirle a la nación que nos tenga en cuenta y que nos haga desarrollo infraestructural y de inversión en desarrollo productivo que nos permita volvernos competitivos. Pero para ese tema tenemos que formar una generación con una concepción de unidad y de desarrollo único. Pero para eso necesitamos universidades serias, honestas, no como la que tenemos hoy. Yo creo que parte de ese tema de corrupción que se generó con Eduardo García, ese tema de falta de gobierno de la universidad que se genera también con Eduardo García, pero que viene de atrás, es una política nacional para desprestigiar y estigmatizar cada día más a la posibilidad del aparecimiento de una generación chocuana formada con capacidad de entender el problema y la solución a esos problemas. Pero vámonos atrás, entremos a la creación del departamento. Hablemos de Diego Luis. Los cordobistas se tomaron la creación del departamento del Chocó con la tesis que era Diego Luis. Diego Luis no presentó el proyecto de creación del departamento, lo presentó un antioqueño, porque ese era un gobierno conservador donde los leopardos, que eran los amigos del presidente Ospina Pérez, que fue quien facilitó la creación del departamento, porque nosotros no reuníamos los requisitos que exigía la Constitución colombiana en ese momento para hacer departamento. Entonces, toda esa facilitación que se dio, luego aparece Diego Luis de manera oportunista, vinculándose en el proceso de creación del departamento cuando había sido enemigo de eso en otrora, cuando él dependía de algunos antioqueños y pretendía mantener el status quo, que era lo que les estaba permitiendo sostenerse a los parlamentarios que en ese entonces interactuaban por el Chocó. Háblenos de esa etapa. Voy a hacer un resumen sucinto, cómo el Chocó se convierte en departamento. Fue un proceso que duró un siglo, 117 años. Como te dije inicialmente en la entrevista, cuando se da el grito de independencia, el Chocó se anexia con Dinamarca para protegerse de la voracidad de los departamentos de las provincias vecinas que lo querían desmembrar. Y se acoge a Cundinamarca. Antioquia manda un delegado para que el Chocó se anece y a la República de Antioquia el Chocó no.
En la Constitución de 1824, perdón, el Chocó se anexa al Cauca. No es que el Cauca se anexa, los chocuanos se anexan al Cauca. Y cuando se disuelve la Gran Colombia en 1830, el Cauca se anexa a la República del Ecuador. Y son los líderes chocuanos los que le dicen a los líderes del Cauca que no quieren pertenecer al Ecuador, sino a Colombia. Allí nace el movimiento independentista de Chocó. Y luchan durante todo el siglo XIX para ser departamento, para ser intendencia. Se crea la intendencia en 1905 con el apoyo inteligente de unos sectores antioqueños, porque querían desmembrar al Chocó. Se crea la intendencia en 1905, la reglamenta en 1906 y arranca en 1907, pero Antioquia desmembra el Darién, el Durán antioqueño, lo desmembra meses después, cuando se crea el departamento de Caldas en 1905. Entonces ahí es que los chocuanos definen una doctrina, que es lo que yo siempre he venido hablando. Un plan educativo para preparar una clase dirigente y un plan económico para lo que se llama seguridad alimentaria. Los chocuanos hablaron de seguridad alimentaria antes que el país hablara de seguridad alimentaria. Miren lo que te estoy hablando. Cuando en Colombia no se hablaba de seguridad alimentaria, en el Chocó se diseñó una política de seguridad alimentaria, que fue el fomento del cultivo del arroz, de la piña, la yuca, el plátano. Trajeron variedades de plátano y el Chocó creció agrícolamente. Y todos los cultivos cítricos. Sí. Y a partir de esa generación que estudió en el Carrasquilla becado y que pues mandó la intendencia a estudiar becado a principales universidades del país, es la generación que retoma el proceso de creación de Chocó en 1930. El primer proyecto de creación del departamento de Chocó se presentó en 1918, gobierno de Suárez. Ese proyecto naufragó porque el Chocó no tenía los requisitos. De 1920 hacia el 30, el líder de todo que creó el movimiento de unidad juanista fue Alfonso Melú. Diego Luis asciende al poder en 1932-33. Es cuando Diego Luis retoma con esta generación que está Manuel Mosquera, Pérez Aluma, Adán Arriaga Andrade, retoman la lucha. Sergio Abadía retoman la lucha. En la República Liberal, ya el Partido Conservador había perdido el poder y comenzó la República Liberal en el gobierno de Enrique Olaya con la elección de Olaya Herrera. En 1933 presenta Diego Luis y Osías Lozano Quintana el segundo proyecto de ley de creación del departamento. Y corre el mismo suerte porque había que reformar la Constitución. Y en 1934, Ricardo Echeverry Ferrer, el papá Ricardo, presenta otro proyecto y corre la misma suerte. Diego Luis jamás presentó un proyecto de ley solo. ¿El papá de Ricardo Rodríguez Astier? No, el papá de Ricardo Echeverry Vargas. De Ricardo Echeverry Vargas. De Pedrín y Ricardo Echeverry. Correcto. Entonces, durante la República Liberal viene a suceder algo ingenio muy interesante. Que Alfonso López Pumarejo no fue ningún revolucionario. Alfonso López Pumarejo lo que hizo fue adecuar la legislación colombiana a la penetración del capitalismo norteamericano. ¿Sí? Toda la reforma de la revolución en marcha era adecuar el país a la penetración del capital norteamericano. Porque en ese momento, ¿qué se está dando en el mundo? En América Latina, el imperialismo inglés ya estaba en descenso. Ya el imperialismo alemán había superado el imperialismo inglés en inversión en América Latina. Entonces la puja ahora era Estados Unidos e imperialismo alemán. Entonces, cuando Diego Luis Córdoba se enfrentaba contra la Chocó Pacífico, que era la penetración del capital norteamericano, Diego Luis se enfrentaba
a los intereses de los dos grandes líderes del Partido Liberal, que eran defensores de la penetración del capitalismo norteamericano, que eran Alfonso López Pumarejo y Enrique La Llarrera. Muerta en el gobierno de Eduardo Santos, es que viene a vislumbrarse la posibilidad que Chocó sea departamento. ¿Por qué? Como Eduardo Santos era defensor de los intereses del imperialismo norteamericano, Eduardo Santos y los Leopardo y Mariano Espina Pérez también eran defensores del imperialismo norteamericano. Y Alfonso López Pumarejo y Mariano Espina Pérez tenían una cosa en común, que eran cultivadores de café y exportadores de café. Y defensores de la burguesía mercantil. A pesar de los Ospina ser terratenientes, también eran defensores de la burguesía mercantil. Y esa alianza es la que va a permitir que Chocó se reforme la Constitución para que Chocó sea departamento. Entonces, Mariano Espina Pérez y el grupo de los Leopardos se acercan en el gobierno de Eduardo Santos de 1938 a 1942. Se acercan al gobierno y tienden el puente. Esa alianza es la que va a permitir que se reforme la Constitución de 1944. ¿Sí? Entonces, la alianza entre el sector nacionalista Ospina y el sector de los Leopardos, más el sector de López, es lo que va a permitir que se reforme la Constitución de 1944. Y eximen a Chocó de los requisitos de población y de renta para ser departamento. Y es por eso que Augusto Ramírez Moreno, de los grupos de los Leopardos, es el que presenta el primer proyecto de ley en 1945, en la sesión de julio de 45, para la creación del departamento. Meses después, es que Diego Luis Córdoba y Manuel Mosquera Rivas y Adán Arriaga presentan otro proyecto que se fusiona con el proyecto. Manuel Mosquera Garcés. No, Adán Arriaga Andrade. Se fusiona con el proyecto de los Leopardos. Cuando Espina llega a la presidencia del 46, y aquí viene un elemento trascendental, que el Partido Liberal en la elección del 46 se divide, ¿cierto? Como Diego Luis Córdoba se declaraba socialista. Sí, se divide entre Turbay y Gaitán. Y Gaitán. Bueno. Y ahí viene la muerte de Gaitán en el 47. Pero antes de eso, para entender todo esto, hay que entender que Diego Luis se hacía elegir por el Partido Liberal, pero se declaraba socialista y fue crítico de la inversión, crítico del gobierno de López Pumarejo y crítico del gobierno de Santos. Por eso, como él fue crítico de la política petrolera y la política minera Santos y de López y de Olaya Herrera, nunca fue un hombre de confianza de los dos grandes líderes del Partido Liberal. Muerto Olaya Herrera, la derecha liberal la controlaba Eduardo Santos y la izquierda liberal la controlaba López. Diego Luis, no, como se declaraba socialista, nunca fue del afecto de ellos. Y de la confianza de ellos. El hombre de López era Arriaga y el hombre de Eduardo Santos era Sergio Badía, que eran los dos hombres liberales más importantes que tenía Chocó. Sí, y entonces ¿qué pasa? Cuando Diego Luis criticaba la penetración del imperialismo, de las inversiones del imperialismo norteamericano en Colombia, Diego Luis le hacía el favor, era el imperialismo alemán. Todavía dependíamos políticamente de Antioquia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al Diego Luis criticar la penetración del imperialismo alemán, del imperialismo norteamericano en Colombia, ¿qué le hacía el juego? Era la oposición que le hacía a la República Liberal Laureano Gómez. ¿Y quién era Laureano Gómez? Era el defensor de los intereses del imperialismo alemán en Colombia. Entonces, cuando Diego Luis criticaba a los gobiernos liberales, le facilitaba
la oposición a Laureano Gómez. Ese es un aspecto que la gente debe tener en cuenta para poder entender la variable de la creación del departamento. Entonces, no era confianza ni de López, ni era confianza de Eduardo Santos. Entonces, le hacía era el juego al nazismo, que era una posición, yo siempre he valorado que la posición de Diego Luis en ese momento era muy avanzada. No, era muy avanzada en defensa de la producción nacional y en contra del Tratado de Libre Comercio. Pero en el juego de político favorecía a la derecha. Entonces, Diego Luis, por eso en la República Liberal no pudo sacar la ley, que la reforma. Entonces, ¿por qué se da la reforma en el gobierno de Mariano Ospina? Gobierno conservador. El gobierno conservador de Ospina. Porque tú recuerdas que Alfonso López lo tumbó Laureano Gómez. Alfonso López le atribuía a Gabriel Turbay de haberle entregado la información a Laureano Gómez y que Gaitán, con su política de restauración moral, era una crítica al gobierno de López. López, que había sido el artífice de la República Liberal, López sepultó la República Liberal, porque López apoyó a Mariano Ospina Pérez. Y esa alianza de López y Mariano Ospina Pérez que va a determinar que el Chocó sea departamento. Y esa alianza es la que va a determinar más adelante el Frente Nacional. Porque la gente debe comenzar a estudiar eso para comprender estas variables. Entonces, el Partido Liberal se va dividido y López se va con Mariano Ospina Pérez. Los Leopardos se van con Ospina. Gana Ospina y lo primero que hace Ospina es pedirle informe cómo va la creación del departamento. Y el hombre clave de Ospina era Eliseo Arango, de los Leopardos. Entonces, Eliseo Arango fue el hombre clave para controlar la bancada del gobierno. Que además era chocuano. Era chocuano de Bagadó. ¿Por qué? Mariano Ospina Pérez tenía unos intereses en el Chocó. Tenía 17 minas entre Lloró, Bagadó y el Carmen de Atrato. Tenía intereses en el Chocó. Le interesaba que el Chocó fuera departamento. Por eso en la exposición de motivos que hace Augusto Ramírez Moreno, hace una salvedad. Si usted lee la exposición de motivos, dice, para hacerle competencia al grande Diego Luis. Se crea el departamento para que hayan otros actores políticos. Entonces, es el gobierno, es Eliseo Arango, que construye las mayorías, controla la bancada del Parlamento para que se apruebe la ley. Ingenio, ¿vos cómo explicás que Diego Luis en la oposición al gobierno de Ospina Pérez hubiera sacado 83 votos en la votación del Congreso para creación del departamento contra 16? Los 16 que votaron fueron los lauranistas. No estuvieron de acuerdo, conservadores lauranistas. Entonces, vos en la oposición, Diego Luis en la oposición, ¿cómo iba a lograr que la bancada del gobierno le creara un departamento? Con los antecedentes históricos, políticos, económicos y de concepción del mundo que tenía Diego Luis, que había generado el rompimiento con los jefes liberales del entonces. Pues por eso, porque él utilizaba los votos liberales, salía elegido por el Partido Liberal, pero él cuando llegaba al Congreso declaraba socialista. Eso fue lo que permitió que Diego Luis no llegara a ser ministro como nosotros, su generación. La mayoría de su generación llegó a ser ministro. Si el Partido Liberal en las elecciones del 46 no se divide, el candidato presidencial había sido Sergio Badía Arango, ismineño. Entonces, de ese tamaño fue la lucha, porque eso que los cordovistas inventan que el padre del departamento es una falacia. Eso. Bueno, luego aparece Ramón Lozano como la antítesis de Diego Luis en toda la concepción liberal, en toda la concepción Es que mira, todo Acción Democrática Liberal fue creada por unos liberales. Eso no fue creado por Diego Luis. Y Acción Democrática Liberal
ahí estaba Arriaga. Arriaga después fue que se creó su propio movimiento y se fue con Ramón Lozano y Leopoldino Machado. Con Ramón, porque Leopoldino era del sergismo. Sí. Se divide Adán y Sergio Badía Arango. Sí, liberal. Dividen un sector liberal contra Diego Luis. Contra Diego Luis. Y Ramón se va con Adán Arriaga, y es su segundo renglón. Porque Arriaga... Leopoldino se va con Sergio Badía. Es que Arriaga representaba la verdadera izquierda liberal. Porque Arriaga era el hombre de López. Y Sergio Abadía era el hombre de Eduardo Santos, de la derecha liberal. Diego tuvo enfrentamiento con Abadía. Entonces, la antítesis. Por eso Ramón Lozano parece que creando sindicatos. Porque Diego Luis nunca impulsó la creación de sindicatos. Si bien Diego Luis participó como líder liberal, porque hay una cosa que hay que entender en todo este juego. Cuando triunfa la Revolución Rusa de 1918, el Partido Liberal modifica su estatuto y se tira a la izquierda para coger las luchas sociales. Por eso es que Diego Luis parece creando la CTC, pero no era un líder de izquierda, como la gente cree. La izquierda liberal la asimilaba a López, pero él no era de López. Entonces, Arriaga eran lo más avanzado del Partido Liberal. Por eso Ramón más adelante parece ayudando a fundar sindicatos, porque era la verdadera izquierda liberal. ¿Sí? Entonces, mientras Arriaga y los otros, la política se basó en las luchas sociales, Diego basó la política en el tema racial. Se crea el departamento del Chocó. Diego Luis siempre planteó el tema racial como un elemento de cohesión política. No, utilitarista, porque Diego Luis en esencia no hacía actividades en beneficio del tema racial. Todas sus actividades eran con los blancos. Además se dice que Diego Luis tenía también unos orígenes de los melú, que tenía alguna sangre melú por ahí embarrada en sus genes. Pero eso hace parte del chisme político. Pero yo quiero que nos vamos a la dimensión para que la gente ya vaya entrando en este juego. En 1953, cuando se muere Gaitán, se genera toda una serie de violencia en Colombia y una gran lucha intestina entre liberales y conservadores. El presidente era Ospina Pérez, ¿sí? Sí. Era Ospina Pérez. Laureano había salido al exilio, ¿sí? Estaba en Benidorm. Y se genera todo ese conflicto con la muerte de Gaitán. Y viene la dictadura. Y viene la dictadura de Rojas Pinilla en 1957, 13 de junio de 1957. Se toma el poder. Háganos navegar en esas investigaciones. Aparece Ramón Lozano con todo ese proceso de la desmembración del Chocó que pretende Rojas Pinilla. Y ya veníamos con la participación de las mujeres, porque las mujeres entran en el 47, en el plebiscito del 47, y tienen derechos políticos, ya pueden votar. Entonces se crea toda una revolución del pensamiento chocuano con la participación de la mujer ya de manera activa, y viene Rojas Pinilla con la intención de desmembrarnos. Es que Ramón Lozano, ¿qué papel jugó, para que le explique a la gente, ideológico, material, político, en ese proceso, que es lo que realmente lo catapulta, con Primo Guerrero y otros, a hacer una lucha en beneficio de crear un dispositivo político en el Chocó que beneficiara realmente a la gente, pero que luchara principalmente en la tenencia de la tierra, pero que enfoca su lucha contra la compañía minera Chocó Pacífico? Es que Ramón y Primo fueron los grandes luchadores contra la Chocó Pacífico. Y ellos impulsaron la creación de los sindicatos. El problema es que a partir de la dictadura de Rojas Pinilla, de la desmembración se viene a por unos actos de corrupción. Rojas Pinilla había enviado unas platas para construir unos acueductos y modernizar el aeropuerto de Quibdó. Y por ahí unos personajes se habían robado esa plata.
Y Rojas Pinilla entró en cólera y quiso repartir el departamento, el Chocó, entre los departamentos vecinos. Toda la clase política en ese momento se unió en torno a eso. Y el líder de esa gran lucha fue Primo Guerrero. Porque Primo Guerrero, como periodista, era corresponsal en ese momento del Espectador en el Quindón. Y se aglutinó toda esa lucha y los líderes de Chocó se unieron para no dejar de desmembrar Chocó. Después viene el Frente Nacional, que fue la caída de la dictadura roja, y se crea el Frente Nacional. Cuando se habla del binomio, del famoso binomio, la gente no sabe explicar por qué se origina el binomio. Que el binomio no es que es una unión con viso regional, fue el Frente Nacional que hizo que se diera el binomio. Fue la política nacional, porque recuérdate que el primer presidente del binomio fue de Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. Y Diego Luis hizo, siendo un tipo de izquierda, como decían, le hizo campaña a Guillermo León Valencia. El binomio es producto de Frente Nacional. Y en el Frente Nacional fue que un sector derrotó, que decían que los Pécora derrotó a los grandes bastiones de liberalismo, vez del conservatismo. ¿Por qué? Muerto Diego Luis, la derecha liberal que encarnaba Daniel Palacios derrotó a la ala más avanzada del cordovismo, que era de Peraluma. Entonces ya viene y surge ahora sí la fuerza de Ramón Lozano, porque Ramón Lozano venía de ser el defensor. Mientras Diego Luis era financiado por la Chocó Pasiga, Ramón Lozano defendía a los mineros pobres, y ahí hizo su capital político. Todo su capital político fue la lucha contra los atropellos de la Chocó Pacífico. La Goldman Company. Sí, entonces viene todo el Frente Nacional, termina el Frente Nacional y viene otro fenómeno, que toda esa generación comienza el declive, comienzan a salir de la política del Chocó, todos los prohombres que se habían formado en el 30. Y en el caso del cordovismo, Daniel Palacio, que era la ala más retardataria del Partido Liberal, sepulta la ala más avanzada, que era la ala de Peralum. Y en el lozanismo surge Ramón Lozano con mucha fuerza después de eso. Y a partir de los 70, entra el fenómeno de la marimba a la política. Y comienza ahora sí el declive de la clase política de Chocó, porque ahí comienza el narcotráfico a surgir en Colombia y comienza otra etapa en la política colombiana. Y eso también tocó al Chocó, ¿sí? Y surgen unos nuevos liderazgos que el más avanzado de esa generación fue Jorge Tadeo. El más avanzado de esa generación fue Jorge Tadeo, y de allí fue la gran debacle que tenemos, porque no nos volvemos a recuperar, porque Luis la política a los mejores, sino que daban que empezó a los capitales políticos. Entonces no hubo cómo reemplazar a esa clase dirigente, y lo que estamos viendo, ese es el resultado de lo que estamos hoy viendo, don Ingenio, la debacle de la política regional. Entonces, de ahí es mi tesis, que si no se prepara una nueva clase dirigente, esto no va a cambiar, porque vamos para el sótano. Y el eje central para cambiar y formar una nueva clase dirigente debe ser la universidad. La Universidad del Valle, la Universidad de Santander, la Universidad de Antioquia, la Escuela de Minas prepararon lo que es Antioquia y lo que es el Valle hoy. Si las universidades no cumplen ese rol, olvídate. Son las universidades el eje central del desarrollo de la región. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para lo que hemos heredado últimamente, con todos esos análisis que nos ilustran con todo la narrativa de la historia política del departamento?
pero sobre todo por las concesiones ideológicas de sus dirigentes, donde muchos de ellos se acomodaron, fueron facilistas, trabajaron con el facilismo político de la época. ¿Cómo hacer para evitar que volvamos a tener los efrenes de gobernadores, los domingos de gobernadores, gente que no le cabe el tema de Chocó en la cabeza y que engaña todos los días, segundo, la gente, y que no les contestan los teléfonos, que no se reúnen con la gente, que gastan los recursos de regalías en contraticos para limpieza de los ríos y mantener las clientelas, que terminan demandados y terminan muchos de ellos presos, como el tema de William, como el tema de Julio Ibargüen, y que estigmatizan cada día más al Chocó, la condena a Odín y a Garulice por parapolítica, la vinculación de patrocinio en todo ese proceso que va a salir ahora a del departamento de Chocó, porque voy a traer el análisis fáctico de la condena a Odín y a Edgar para que la gente del Chocó se entere de lo que pasó en ese tema de la parapolítica. El tema se política y con la política del Chocó y con los grupos subversivos y con la delincuencia común, y estos políticos utilizan a esa delincuencia común, a esos narcotraficantes y a esos paramilitares y a esos guerrilleros y se mueven como Pedro por su toda la geografía del Chocó sin que los toquen, terminando con el secuestro mío, que pudo haber sido un secuestro para eliminarme físicamente, porque era la antítesis de lo que ellos planteaban. Finalmente, José, antes de que terminemos, ¿qué recomienda usted hacer para evitar eso? No solo el tema de la capacitación de las gentes, porque la universidad tiene que recuperarse ahora con el cambio de rector, porque Eduardo García fue funesto para el departamento de Chocó en sus años de gobierno, porque se dedicó a buscar sus cosas de tipo personal. Ahora vamos a ver qué viene después de su salida de investigación, porque la mayoría va a estar muy pendiente de investigación de los recursos, cómo manejar, qué tipo de investigación la universidad realmente apareció claro. Entre alcaldes y universidad. La universidad no propone programas de desarrollo y programas educativos que tengan que ver con el desarrollo de las regiones, unos abogados que con perfil ecológicos, cuando este departamento necesita abogados políticos que tengan perfiles políticos para que ayuden a cambiar este departamento, sobre todo para que haya una visión de desarrollo, una concesión de desarrollo del Chocó para poderse la presentar al mundo. Usted lo decía finalmente, tanto idiota funcional que estamos creando. Mire el tema de los diplomas falsos, mire el tema de la corrupción al interior, inclusive el manejo sexual que se le dio a la universidad y a la cátedra y que se le dio a los estudiantes por parte de la rectoría hasta las docencias, donde la feria del sexo era un elemento clave, y lo mismo está ocurriendo a nivel de las entidades públicas. Ingenio, el problema de fondo es que la corrupción es un problema mundial. Un problema mundial que va desde Europa hasta África y América Latina. Mismo Estados Unidos. Y ese fenómeno se llega a la periferia. La corrupción de Chocó es con la corrupción nacional. El proceso de 8000 acabó con la clase dirigente nacional y ese coletazo llegó al Chocó. Muchos fueron víctimas de ese coletazo de la corrupción y del fenómeno del narcotráfico y el paramilitarismo. Lo que tenemos que hacer es formar una nueva clase dirigente, porque es que las mafias, es que, Ingenio, la política del Chocó no se ha definido en el Chocó, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Primero la política del Chocó se definía en Bogotá, posteriormente definió de Boyacá, después, a partir de 1905, hasta la creación del departamento, se manejó en Antioquia, después retornó a Bogotá, ¿sí? Después que crean el departamento, la política de Chocó se navega entre Bogotá y Antioquia. Cuando entra la marimba, la política de Chocó se definía un poquito en la costa. Ahora la política de Chocó se define en Antioquia y en el Valle, por las mafias. Las mafias son las que están definiendo la política de Chocó. ¿Cómo
en toda la región. Las mafias están poniendo la política en la costa. Por eso ve usted unos líderes muy fuertes. Y esa proliferación de listas que tuve aquí son producto de las mafias de toda la política colombiana. Entonces, se necesita elaborar otras fuerzas que alinderen la política nacional. Porque es que hay una crisis en el mundo de los partidos. Y surgen liderazgos, ¿cierto? Y hay un péndulo que va de la izquierda a la derecha. Hoy en América Latina está girando ahora hacia el péndulo de la derecha. Lo que yo observo, Ingenio, es que la política de Chocó parece una isla. Usted escucha los candidatos al Senado y no están articulados con lo que se está debatiendo en el país entre la paz y la guerra, ¿cierto? Hay una discusión de fondo en el país que es ¿cuál es el modelo que vamos a seguir después del proceso de paz? Porque todos son neoliberales. A excepción de Petro, todos defienden el mismo modelo económico neoliberal. No hay diferencia entre Uribe ni Vargas Lleras, ni entre Duque, no hay ninguna diferencia. Ni Timochenko. No hay diferencia. Son defensores del neoliberalismo, del modelo imperante que viene de hegemonía desde los años 30. Mira, uno oye a la gente hablando que Santos y Uribe. Santos y Uribe representan dos sectores de la burguesía. Santos la burguesía mercantil y Uribe la burguesía terrateniente. Pero esas dos burguesías defienden el mismo modelo neoliberal. Ahí no hay diferencia. Unos que quieren reformas, adecuar a sus intereses, y otros que quieren que las fuerzas sociales tengan oportunidades. Entonces, si tú trasladas ese debate nacional, que es el que va a imponer el modelo a seguir, tú ves nuestros candidatos y nadie está interpretando eso. O porque no lo entienden. No, porque es que ellos están pensando en un senador chocuanista por el simple hecho de ser chocuanista, sin analizar que la política colombiana está polarizada en tres sectores: la derecha liberal, la izquierda liberal y el centro, ¿cierto? La derecha, el centro y la izquierda, y ahí se conjuga la gran coalición que se va después de las elecciones de marzo. Antes de las elecciones de marzo no va a haber ninguna coalición desde los partidos. Las elecciones de marzo es que van a determinar por dónde va rumbo el país. Pero lo que uno ve es que nuestros líderes están perdidos. Están soñando en unas candidaturas chocuanistas, pero que en el fondo no están ligadas a la política nacional. Así estamos de mal. Y con esto cierro mi intervención y gracias por la invitación, Ingenio. Gracias a usted, José. Vamos a tener otras oportunidades de hablar porque todo esto es dinámico, ¿no? A mí me parece que hemos logrado que la gente entienda. Tenemos mucha gente, creo que estamos a 1.800.000 personas en live stream, en Facebook. No podemos cuantificar la gente que nos escucha en FM, pero hemos hecho un gran debate. Me parece que es importante este tipo de paneles porque culturizan a la gente, sobre todo que le llevan a su chip, a su memoria celular, a su chip, le llevan una información exacta de los movimientos del país para que la gente pueda interpretar cómo se está moviendo todo ese escenario. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias por haber venido, y a toda la gente que nos vio en el mundo, en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Rusia, Venezuela, en Colombia, a la gente del Urabá, a la gente del Pacífico, en Buenaventura, a la gente que nos escucha en Armenia, a la gente que nos está escuchando en el Alto Baudó, en Cipí. Muchas gracias a usted por haber venido y hasta una próxima oportunidad. Lo mismo, Ingenio. Gracias. Gracias. Tanto pensar, tanto soñar, con el hallazgo de un
cariño ideal se convirtió en realidad con el emblema de una dulce idealidad. Ojos de estrellas, cuerpo de palma, llena mi pecho de un encanto tropical y embarga mi alma de dulzura sin igual. Chocoanita encantadora, eres símbolo de dulce aparición. Además de ser morena, eres bonita y tu andar enamoró mi corazón. Tus ojos son como el sol de la mañana, tu palabra, tu mirar, tu sonreír embargaron. Recarga tu teléfono, paga tus servicios, lo que necesites lo encuentras en Gane. Cerca de tu casa, pregunta por Gane. Un chance o supergiros en un mismo lugar. No importa dónde estés, acércate a Gane. Gane, el chance del Chocó. Unidos sí podemos construir un país mejor, donde los colombianos tengamos educación, fortaleciendo las instituciones